A partir de este momento finaliza el horario apto para menores. El siguiente contenido muestra insultos, violencia gráfica, ofensas y sexo explícito. A la pelotita. Bueno, vamos de vuelta. Carlos, ¿me subís al retorno? A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 10. Somos cine. Somos radio. Somos textos. Have you ever seen a grown man naked? Somos 10 temporadas de contenidos. Diego Cirulo. En este mundo, cualquier desgracia se puede convertir en un producto. Fabio Villalba. A veces un espíritu con el cual estamos de acuerdo y nos cae bien, y a veces no, ¿no? Obviamente. Y su millón de amigos te llevan de la mano por el hermoso mundo del cine. Ajá, hermoso mundo del cine. Mamma mía. BSO, temporada 10. ¡Argentina! ¡Argentina! Nos encontrás cada 15 días en www.bsoradio.com.ar y en todas nuestras redes. BSO, si aguantaste 9, ¿cómo te vas a perder la 10? I'm a human being, god damn it! Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos en el primer capítulo de la temporada número 10. Escuchamos aplauso, griterío, escuchamos a la masa justamente aclamando por nosotros. O tal vez es un efecto ficticio, ¿no? Es un efecto que nosotros podemos poner para que ustedes crean que la gente nos aplaude o la gente nos viva, digamos, ¿no? Lo cierto que hemos vuelto, lo cierto que hemos retornado y aquí está BSO, ¿sí? De vuelta, está aquí frente a ustedes de alguna manera de modo sonoro, intentando llevarles lo que a nosotros nos parece interesante, importante, rico, para poder intercambiar pensamientos, saberes y sobre todo para seguir la línea de entendimiento y de pensamiento, valga la redundancia, que nosotros creemos que es fundamental. Nosotros nos metemos con el cine, lo pensamos, lo estudiamos, nos metemos con la historia del cine, con la historia no necesariamente con mayúsculas, sino con las coyunturas, con los momentos de pensamiento, con movimientos puntuales dentro de la historia del séptimo arte y de alguna forma siempre nos ponemos en crisis, ¿sí? Aunque tengamos nosotros una base, podríamos decir, de conocimiento, de saber que ya nos va rigiendo de alguna u otra manera. 10ª temporada, les decía, nuestros contenidos completamente renovados. Verán que en nuestra página el logo ha cambiado, han cambiado un montón de cosas que hemos comentado en el Instagram Live que hicimos la semana pasada con nada más y nada menos que el señor que tengo a mi lado virtualmente, porque seguimos en estos días irae, podríamos decir, ¿no? Estos días de ira en donde debemos estar separados, debemos estar comunicados virtualmente, nada más y nada menos que con Fabio Damián Villalba. ¿Cómo le va, Villalba? Bene, Cirulo. Ah, vamos con la italianità. La italianità. Buonanotte. Buonanotte era un gran giocatore del calcio. No, y ahí se acabó mi italiano. Cirulo, ¿cómo le va? Estoy de vuelta. Después de larga ausencia. De nuevo estoy de vuelta. Sí, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mi canción. Salió el poeta, señora. Hoy será un día de amores, hoy será un día de contrariedades, hoy será un día de viajes, hoy será un día de muchos calores, podríamos decir de alguna forma. Inicia esta temporada y buscamos de alguna manera llegar a ustedes con películas que no son necesariamente de nuestra actualidad, pero que
claramente podríamos decir, o por lo menos desde nuestra óptica, se vinculan con nuestra actualidad. Seguimos de alguna forma encerrados, ¿sí? Hace un año atrás arrancábamos en este modo virtual porque no nos quedaba otra y calculamos que hoy, básicamente un año, porque la temporada anterior empezó el 4 de abril, hoy es 8, o sea, un año y 4 días, estamos encerrados porque no nos queda otra. Seguramente cuando salga este capítulo, cuando esté saliendo, cuando ustedes estén escuchando, seguramente Argentina esté de vuelta, no sé si en fase 1, pero andaremos por ahí, porque la cosa se volvió a complicar y bastante más allá de los procesos de vacunación y demás, lo cual nos han dado en algunos casos algunas alegrías por familiares y amistades que han podido acceder a la vacuna, pero falta mucho para que nos podamos volver a abrazar con Billy Alba y a sudar acá en el estudio David Leitch Griffith, que tantas alegrías nos ha dado. Le prometemos que estaremos todo el año. Hay una modalidad de quincenal este año, porque decidimos que antes de vencer nuestras mentes, digamos, ¿no? Porque realmente terminamos siempre muy cansados de las temporadas, preferimos hacer contenidos quincenales y en esos intermedios, en esas semanas libres en donde no está BCO como podcast, aparezcan otro tipo de contenidos como los textos, como las entrevistas, como spin-off, ¿sí? O sea, ustedes podrán también disfrutar y dialogar y pensar junto a nosotros con otros contenidos o por ahí aborrecernos. Nunca lo sabemos, en algunos casos sí, porque nos dejan los mensajitos por ahí dando vuelta, Villalba. Sí, leemos todos sus mensajes, sobre todo en iBots, que Sí. de golpe se convirtió en el lugar donde más nos dejan mensajes. Desde ya agradecemos todos los mensajes, incluidos aquellos que recomiendan no escuchar este programa o aquellos que nos dejan improperios, también se los Sí. agradecemos mucho. Yo creo que el aforismo de todos los comentarios, o sea, tomando el conglomerado de comentarios que hay en iVoox, y si tenemos que buscar uno que sea ese botón de muestra que se convierte en aforismo, es ateos abstenerse, ¿no? Sí. Es una gran frase, ¿no? Ateos abstenerse es como ateos vengan, que no es que acá esto, no somos la iglesia evangélica de no sé qué, ni nada por el estilo, hablamos de cine, ¿sí? Hablamos de cine, hablamos de trascendencia, hablamos de símbolos, hablamos de justamente pensamientos tradicionales e intentamos de alguna forma que ustedes se conmuevan o busquen, ¿sí?, los materiales que nosotros les proponemos. O sea, se conmuevan y busquen materiales que nosotros proponemos, dígase películas, dígase libros, dígase otro tipo de producción artística. Dicho esto, el primer capítulo de Banda Sonora Original temporada 10... un poquito menos, un poquito más de 90 le podríamos decir. Nos vamos al año 1928. Nosotros hablamos de amor en tiempos de cólera porque nos enfrentaremos a dos historias que ponen en el centro de la escena la pareja o el amor entre pares, podríamos decir, en el medio de un contexto muy particular o muy especial. En algunos casos súper turbulento, en otros casos tal vez un sistema que ya está asentado, pero que es súper violento para el individuo, digamos, ¿no? Y que ese individuo a veces se sobreadapta o a veces padece por completo el estar inserto en esa estructura. Es por eso que en 1928 trajimos de ese año a un señor que ya hemos mencionado en Banda Sonora Original, que es King Vidor. Duelo al Sol estuvo en el año 2018 acá presente entre nosotros, el calor dorado de esta película de Vidor, este western mezclado con un melodrama intenso, muy característico de Vidor. Y ahora vamos a hablar de otro gran melodrama, un melodrama urbano llamado nada más y nada menos que The Crowd. Sí, así es, le debemos un mayor repaso a toda la trayectoria de Vidor. Es un director muy importante del periodo clásico y donde por ahí lo podemos tomar así como un referente del melodrama, más allá de otras vertientes que haya trabajado. Y donde en este caso, además de la cuestión de la pareja, y me parece que tanto en esta película como en la del siguiente bloque, aparece esta cuestión del individuo en tensión o en relación con el grupo de pertenencia, ya sea una comunidad pequeña o ya sea un grupo social más grande como una ciudad. Uh-huh. Sí, va a ser fundamental que prestemos atención cuando hablemos de estas dos películas, o que ustedes que están del otro lado presten atención a el vínculo que nosotros vamos a hacer o pretenderemos hacer
a la idea de la intimidad y lo externo, digamos, ¿no? O sea, nuestra vida en función a la coyuntura, en función a la estructura que contiene, entre comillas, esa contención, ese conflicto, podríamos decir, ¿no? Y los problemas que eso acarrea. 1928, para los Estados Unidos, es un momento casi bisagra, les podría decir. Para poner un poquito en contexto, estamos en los años locos, digamos, ¿no? Estados Unidos ha crecido, terminó la Segunda Guerra Mundial 10 años antes, estamos todos muy felices, estamos cerca de que pare la veda del alcohol, hay mucho desenfreno, mucho crecimiento, una suerte de burbuja, no parecida a la del 2008, pero sí, porque en realidad hay una cuestión que es el crecimiento en desmesura de ese universo llamado Estados Unidos de América. Tendrá a la postre en 1929 el crack financiero, digamos, ¿no? En donde todo se irá al garete. King Vidor, un señor norteamericano, pero hijo de húngaros, aquí hablamos muchas veces de la ascendencia austrohúngara, ¿no? De aquellos que han venido de la Europa a conformar esta suerte de comunión de pensamiento que se llamó el Hollywood clásico, y que después tuvo sus vástagos en la autoconciencia en los años 70 y parte de los 80. Este señor se lo conoce claramente por sus melodramas, por mucho de lo que es su primera etapa en el cine mudo, pero esta película es casi que el epítome, digamos, ¿no? Él estaba muy preocupado por una cuestión que tenía que ver con el bigger than life, digamos, ¿no? Hollywood había llegado a un lugar, piensen que un año antes había aparecido El Sonoro. Esta película es muda, ¿no? Estamos entrando, es una suerte ahí de amalgama, en donde de repente hay películas mudas, películas con sonido, películas con música. La tecnología todavía no se termina de asentar para el paso final, que será el cine sonoro y definitivamente después a colores y más o menos lo que hoy conocemos. Pero él ve que ese bigger than life ya lo estaba cansando y dice, ¿qué hago? Digamos, ¿no? Y en un diálogo con un ejecutivo, creo que de la Metro, él dice, mira, yo quiero hacer algo de el hombre de a pie, ¿no? Bueno, ¿qué querés hacer, no? Y creo que tenía otro título esta película, algo de The Mob, algo así, ¿no? Sí. Y le dijo, parece un poco sindicalista el título, busca otro, bueno, The Crowd, digamos, ¿no? The Crowd, que es la multitud, va a ser un ente que flota todo el tiempo en esta película. Y ustedes se preguntarán del otro lado, bueno, porque es una película espiritual, es una película que sobre los entes, a lo Tarkovsky, digamos, ¿no? Los entes trascendentes y no sé qué. No. Va a ser una película que va a contar la vida de un hombre como usted o como yo, ¿sí? Y de una mujer como usted que está del otro lado. John Sims nace un 4 de julio de 1900, o sea, cambio de siglo. Sí. Empieza ya lo que podríamos decir esta modernidad que conocemos hoy, empieza esa famosa movilización total, digamos, y John Sims nace en la bisagra, digamos, ¿no? En el comienzo y en el final, pero el día del nacimiento de Estados Unidos de América, o sea, el día de la fundación, el día de la independencia. Nace en las periferias de las grandes ciudades y lo vemos nacer, o sea, vemos al doctor sacarlo del vientre de su madre, lo cuelga de las patitas, le da una palmadita en la cola, y el padre dice, este hombre seguramente será, no me acuerdo exactamente la frase, pero dice algo así como será un hombre que trascienda en nuestra sociedad, ¿no? Sí, que se va a hacer oír. Justo en esa situación, ¿no? Cuando la película da pie al nacimiento de John, tenemos una placa, de estas placas que funcionan más como una idea de coro de una tragedia griega, ¿no? Las placas del narrador, las que no son de diálogo, donde vamos a tener un primer elemento que se va a distribuir a lo largo de toda la película, que es como una suerte de noción irónica en lo que es este narrador, porque dice, bueno, ¿qué es una pequeña cosa como la Declaración de la Independencia comparado con el gran evento en la casa de los Sims? Y esta ironía de apreciar de manera distinta cosas que claramente tienen distinta jerarquía. Total. Se van a ir desarrollando en todas las placas que sean más como puntuaciones del narrador. De una manera también como una cosa de ir tomando distancia o de ir pudiendo, si se quiere, reflexionar sobre los hechos de la vida. Porque en algún punto, como vos bien comentabas, la película trabaja como
los lugares, vamos a decir, puntales de lo que es la vida de un ser humano en la modernidad. Pero arrancamos en lo que sería los pagus, digamos, ¿no? Estamos afuera de las grandes ciudades. Lo que veremos en muy corto tiempo y con una gimnasia increíble, digamos, ¿no? Con una rítmica increíble, es el crecimiento de nuestro personaje, John Sims. Para los que digan John Sims, me suena al juego de los Sims, sí, porque John Sims es algo así como Juan Pérez, digamos, ¿no? Es el hombre común, es un nombre, como acá, no sé, Vicente López, digamos, ¿no? Una cosa muy, muy normal. John Sims viajará a la ciudad y hay algo que va a recorrer toda la película, que es la necesidad de triunfar, digamos, ¿no? La necesidad de destacarse en este mundo. Y ahí es cuando Vidor hace un ejercicio muy pesado en términos de que nos conmueve, que nos dice, mirá, este pibe sufre una tragedia familiar, que ya mencionaremos, se traslada muy joven a, digamos, Nueva York, que es, digamos, la punta del progresismo, digamos, ¿no? Es donde está el progreso, ¿no? La costa este. Podríamos decir también que es la base, digamos, ¿no? De cómo se ganó la guerra de secesión. Pero más allá de eso, este tipo llega ahí con los aires de ser creído, de ser reconocido, de ser un tipo profesional, un tipo con dinero, todo lo que de alguna manera tiene como núcleo la sociedad, podríamos decir que de nuestros días, ¿sí? O sea, nuestro mundo hoy, lo que te construye como anhelo, es justamente que tengas plata, que tengas hijos, que tengas una buena casa, que te reconozcan, que digan que sos copado, que digas que sos un gran docente, que digas que sos un gran esto, que digas que sos lo gran otro. O sea, reconocimiento físico, monetario, y reconocimiento de alguna manera, podríamos decir, espiritual, lo cual va a ser falso, ¿no? Pero en principio tenemos eso como puntal, ¿sí? De John Sims. Él quiere crecer. Automáticamente él lo vamos a ver, y esto está muy vinculado con una película de 1960, o sea, un poquito más de 30 años después, en una suerte de edificio monstruoso, en donde hay muchos como él, pero muchos, ¿sí? En donde hay muchos John Sims que están trabajando sin parar en la Nueva York, la ciudad que no duerme. Entonces, lo primero que vemos de él, en su particularidad, es que está mirando el reloj, se quiere ir a la casa. Otro dato más, digamos, ¿no? El tipo que cumple el horario y quiere rajar. Necesita rajar para ser libre. Porque ya aparece otro condimento, que es el tema de la libertad, que no es libertad. Sí, ahí es muy importante, en términos formales, vamos a decir, el plano con el cual nos acercamos a John. Está el famoso plano ascendente por el edificio, que seguramente si alguien mira así como una suerte de montaje sobre la historia del cine, probablemente ese plano siempre esté. Pero al mismo tiempo el siguiente plano es el de la grúa, que probablemente todavía no existiera grúa, sino como alguna cosa más compleja, donde, como vos bien contaste, tenemos una suerte de 200 oficinistas trabajando muy mecánicamente, y donde nos vamos a concentrar en John. John se muda a Nueva York con esta ambición, como vos comentás, y también con la muerte paterna detrás, ¿no? Con una marca muy importante. Es una escena fundamental que después va a estar vinculada con una que sucederá una hora después en la película. Lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero sí, él al perder el padre viaja a Nueva York, que hay un plano que Coppola debe haber visto en El Padrino 2 seguramente, ¿no? Claro, sí. Y además, bueno, mencionaba la cuestión formal de cómo nos acercamos a John, porque eso va a ser simetría con el final. Exacto. Exactamente. Donde de nuevo va a estar como esta idea de, bueno, la unidad dentro de la masa o de la multitud. Exactamente. Básicamente. Con dos cámaras que vienen desde arriba, digamos, ¿no? Dos cámaras supinas, en realidad no son cenitales, que se van, en el caso de la primera, se va acercando hasta llegar a lo particular. Otro elemento fundamental dentro de esta película, lo particular y lo general, digamos, ¿no? ¿Quién sos vos? Iba a decir quién soy yo, qué hora. Iba a decir la canción, pero ¿qué hora es? ¿Dónde estaré? Lo cual puede ser claramente aplicable, pero en algún punto Vidor nos inserta en el don nadie,
Ese don nadie quiere trabajar y estudiar. O sea, está esperando la hora para poder estudiar, para poder formarse, para ser un gran profesional. Pero inmediatamente aparecen otras cuestiones, otros condimentos. Ese condimento es el amor. Aparecerá en su vida Mary. Se casarán de inmediato. Hay una escena increíble en donde él se enamora de ella, que es el parque de diversiones. Hay una cantidad de condimentos simbólicos en esa escena que son impresionantes, ¿no? Es básicamente un resumen de Estados Unidos, ¿no? Es como los sub y baja, las luces de colores, los trencitos, todo lo que se mueve de colores y que a uno lo atolondra, lo deja tontito, está en ese lugar, que es el lugar de donde ellos saldrán expulsados de alguna manera como pareja. Sí, totalmente. Esto me lleva a dos elementos que se van a ir trabajando a lo largo de la película. Uno que tiene que ver con el estudio, que nunca sabemos qué estudia John en sí. No. Sabemos que trabaja de oficinista y en un momento, irónicamente, se llama a sí mismo y a su amigo Bert como businessman, ¿no? Como hombres de negocios. Pero no sabemos qué estudia y en algún punto entendemos, ¿no? Que ese legado paterno de este chico va a ser un hombre importante, es solamente el de esa ambición, solamente muy entre comillas, y que no hay un lugar como profesión que sea donde se encauce esa ambición, ¿no? Nunca sabemos exactamente qué quiere ser. Sí entendemos que hay un lugar creativo que vamos a ir viendo a lo largo de la película, que vamos a ir desarrollando con respecto a eslogan de publicidad y etcétera. Pero bueno, ahí hay un punto como que es muy adrede, ¿no? Esa ausencia. Sí. Sí, totalmente no sabemos, ni siquiera sabemos de qué va realmente la empresa, ¿no? Claro. Tenemos la idea de que es una gran empresa, hay muchas ventanas, hay mucho mobiliario, hay mucho de todo. Allí está John Sims, como decíamos, pasa por ese camino, esa suerte de río, que lo termina dejando finalmente en, podríamos decir, otro paso más del hombre estándar. Se casa rápidamente, tiene 2 hijos, un nene y una nena, y lo encontramos en la situación, con lo cual está, no sé si está asimétrica, podríamos decir, a lo que él deseaba, digamos, ¿no? Todos esos deseos individuales de realización y qué sé yo, están ahora representados en una caja de zapatos, y lo hace evidente Vidor, ¿no? Cabe decir que en esta película Vidor dialoga claramente con un montón de movimientos visuales que venían de Europa. Se nota mucho, digamos, en ese momento algunas lógicas de experimento que se venían haciendo con la visual, y uno empieza a ver sobre todo el cine alemán de esa época y se da cuenta que hay intercambios, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces lo encontramos en esta caja de zapatos, que es una casa que se encastra por todos lados, nada es normal, viven en una pseudo pobreza con los 2 niños, al principio solos, después vendrá el niño. Y acá está el eje de la cuestión, digamos, ¿no? Del amor en tiempos de cólera. El mundo no para. De hecho, la traducción al español de esta película es "y el mundo marcha". O sea, el mundo sigue. Vos podés nacer, realizarte y morir, y el mundo va a seguir. Lo cual suena extremadamente cruel y extremadamente real. Entonces, ante ese casamiento y los devenires del amor, digamos, ¿no? Hay un montón de discusiones, de miradas encontradas, la cotidianeidad que es tan difícil, y a esto se suman los vástagos, podríamos decir, los 2 hijos, y todo esto se empieza a balancear claramente con lo laboral, ¿no? Que oprime. Sí, totalmente, donde además esta cuestión del mundo no para, también la vemos en el hecho de que todo el tiempo en la película están los útiles mecánicos, vamos a decir, están los sistemas de transporte, está la velocidad presente. Así como vos comentabas los juegos en Coney Island, ellos viven al lado del tren, ya el transporte a Nueva York se hace por un ferry, todo el tiempo hay vehículos que obviamente para lo que era una ciudad pujante como Nueva York en 1928 era como una cosa, no voy a decir la novedad, pero es una cosa como habitual de, ok, la velocidad está acá, ¿no? Eso que ahora nos puede parecer vetusto a nosotros, pero en realidad sí, lo que vivimos no es más que una expresión de eso un poco remozada. Totalmente, y no en vano decía antes lo de la vinculación con sobre todo algunos cineastas alemanes, porque esta película puede tener algunas conexiones con Metrópolis de Fritz Lang, que tiene un año antes. Sí. Tal vez Fritz Lang lo que hace al final
digamos, es buscar el diálogo y el concilio entre, digamos, la lucha de clases, ¿no? Al final dice, bueno, a ver si nos damos las manos y empezamos a trabajar juntos, lo cual puede llevar a una cuestión bastante polémica. Acá Vidor buscará por otro lado. John Sims no aguanta más, no da más. Hasta que se anima a mandar un jingle. Y cuando manda no es un jingle, ¿está bien lo que dije yo? No, es un eslogan. Un eslogan, gracias. Un eslogan y le dan 500, para esa época es mucha plata, sépase, $500 justamente porque le compran ese eslogan. Muy feliz, ¿no? Sims llega a la casa y le dice, Mary, hemos ganado $500, nos sacamos la grande. Automáticamente, en ese momento, nace una escena simétrica al comienzo de la película. Cuando empieza la película en 1900, ¿sí? Un poquito después, cuando vamos a presenciar la muerte del padre, nosotros vemos a un joven John Sims sentado en una barandilla con todos sus amigos y le avisan del otro lado de la calle que su padre ha muerto, ¿no? Y tendremos un plano maravilloso de él subiendo unas escaleras donde básicamente está ascendiendo, digamos, ¿no? Se está enfrentando con aquello que no puede hacer. Acá viene la contrapartida, la simetría, en donde vamos a presenciar otra muerte. Él y su mujer por la ventana de su casita le muestran los regalos que le compraron a sus hijos que están del otro lado de la calle. Los nenes, embelesados por el monopatín y por todo lo que le están mostrando, quieren cruzar la calle, pero ya no es la calle. Y es como un proceso, si se quiere, taylorista de salida de chicas que son recogidas por un varón. Exactamente. Y, a ver, no jodamos. Está criticando, digamos, ¿no? Está poniendo en crisis, digamos, no está diciendo, ay, qué lindo. Porque a vos te genera cierta empatía cuando lo ves, porque realmente está muy bien trabajado por Vidor, con una coreografía bárbara. Pero por el otro lado, lo primero que pensás es, esto es una máquina, es parte digamos, del engranaje. No necesitamos las ovejitas saliendo del subte como supo hacer poco tiempo después Chaplin. Ya lo entendemos, ¿no? Básicamente lo entendemos. De hecho hay un plano medio experimental en donde hay una ventana que no sabemos que es una ventana y se corre, panea y nos damos cuenta que es un reflejo, está todo sobreimpreso. Pero yo quería llegar a lo siguiente. Hay un momento en donde vemos hombres mirando culos, ¿no? Hay un juego casi que le diría de juxtaposición bien evidente, plano A, plano B, de estos dos hombres que salen con las dos chicas. Mary es una de ellas, que le miran el culo cuando suben a una suerte de... ¿Vieron acá en Buenos Aires como estos micros que te llevan por un tour y das una vuelta, qué sé yo? Algo parecido, al aire libre, ¿no? En el techo y demás. Y él fanfarronea todo el tiempo, digamos, ¿no? Está todo el tiempo, porque yo seré un ejecutivo, seremos gente importante, no sé qué. Su amigo lo va a hacer, porque supo cómo funcionaba la máquina, ¿sí? Y es el que nunca se comprometió con nada y que supo que tenía que hacer lo que tenía que hacer para llegar a la cima. Él nunca supo. Pero hay un gesto muy grosero, en donde cuando el momento que frena el micro, hay un tipo vestido de payaso con un cartel. ¿Les hace acordar alguna película de hace 2 años llamada Joker? Bueno, lo mira y dice, pobre idiota, ¿no? Y le señala a ella lo mira medio extraño. Dice, pobre idiota, seguramente su papá pensó que iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Eso nos conecta inmediatamente de vuelta con lo que estábamos contando, con esa debacle de este hombre o de esta pareja, pero este hombre que intenta recuperar algo, intenta recuperar a su mujer, a su hijo, el que le ha quedado, algo, y necesita laburo. ¿Y de qué va a laburar, Villalba? Va a trabajar justamente como ese payaso que hace anuncios por la calle. Es interesante pensar que antes de eso estuvo a punto de suicidarse el personaje de John. ¿Con qué? Y que arrojándose a las vías de un tren, otro móvil, ¿no? De nuevo, movilización total. Esta cuestión del suicidio venía a cuenta de cierta idea, si se quiere, de epifanía, ¿no? En este caso, dado por un diálogo con el hijo, que el hijo dice, bueno, pero ¿por qué no jugás conmigo? Tipo, a mí me gustaba cuando jugabas conmigo. ¿No? Como a pesar de que esté todo mal, recuperar alguna cuestión de hacerse cargo justamente, ¿no? De una responsabilidad paterna, de tener que estar ahí para el hijo.
Y ese momento de epifanía, primero vamos a tener otro momento de epifanía en la otra película para ir encontrando simetrías o posibilidades de discusión, de encuentro entre las películas. Y al mismo tiempo es lo que los lleva a, bueno, de nuevo, a tomar las cartas en el asunto, a conseguir un trabajo, aunque sea ese trabajo del cual hace unos años se burló. Es profundamente triste, digamos, ¿no? Todo vuelve, dice una frase, ¿no? Pegamos la vuelta y llegamos al lugar del que nos burlamos. Y ahí aparece el plano que dice Villalba, digamos, ¿no? Lo que parecía ser ya una separación definitiva, lo que parecía ser que el amor no podía prevalecer. Me acordé de una frase del nene, ¿no? Que le dice, papá, yo te quiero. Sí, perdón. ¿No? Claro, Y él le dice, sí, y él, ¿no? Ese es Le el dice, zoom, yo te claro. quiero. Y él le dice, pero vos crees en mí, nene. ¿No? Le dice, voy. ¿No? ¿No crees en mí? Sí, papá. ¿No? Y él no se suicida, digamos, ¿no? Hay un abrazo hermoso, una cosa hermosísima. Y después la recomposición de la pareja. Hay lecturas que yo estuve ahí revisando, donde dicen que tiene un final feliz esta película. Lo cual es completamente erróneo. ¿Sí? No tiene ningún final feliz. Para nada. La pareja se recompone. Mary lo ama profundamente a este hombre. ¿Sí? Lo quiere mucho. ¿Mm? Está a punto de abandonarlo, de dejar todo, de ir a un lugar más cómodo, y se queda con él. Él vino con 3 entradas para ir a ver un show de payasos. Y le dice, yo quería ver esto con vos para pasar un rato juntos. Y ella finalmente accede, y hay una escena poniendo un disco, volviendo a bailar, volviendo a disfrutar en la intimidad, que me parece una de las más bellas del cine silente, seguramente, ¿no? Y ahí viene ese final que vos bien decías, Villalba, ¿no? Así como esa cámara superior, casi de deidad, ¿no? Observaba a John Sims solo, con su individualismo a cuestas, termina con John Sims, su mujer y su hijo, en un espectáculo viendo payasos, él siendo un payaso, pero en vez de acercarse, se aleja. ¿Mm? Y al alejarse, nos damos cuenta que esa historia puede ser muchas historias. Totalmente. Y al mismo tiempo, esta pregunta sobre si es feliz o no es pertinente, pero siempre entendiendo que se puede separar la paja del trigo. Y que la película es mucho más compleja que su escena final, si es feliz o no. Básicamente. Claro. Porque además, en esa misma escena tenemos a ellos viendo en el programa del teatro la publicidad con el eslogan con el cual había ganado los $500. Y en lugar de ser un momento de nostalgia, un momento de tristeza de lo que perdí, se siguen riendo y siguen disfrutando del show. Y entendieron que es una parte más de la vida. Es solo ese momento, el momento de las risas. ¿Sí? No es que es feliz y conclusivo el asunto. Porque lo que viene después, estamos casi seguros, no lo sabemos, pero no es que de repente, por ahí cuando le muestra el eslogan al tipo de al lado, era un empresario que le dice, claro, es usted, venga, le doy $300,000 y será... No, al contrario, le dice, muy bien, lo felicito, punto. Digamos, ¿no? Sigue la cámara hacia atrás, y esas risas después serán seriedad, y después serán austeridad, y después seguirán marchando en el mundo que marcha. Totalmente. Sí, estamos de acuerdo en que hay algo ominoso, por decirlo de una manera, sí, en ese final, y que uno siente una desolación, pero justamente puesto que vos decís, así como esa es la historia de John, hay múltiples historias en ese teatro, que uno entiende que va a haber sufrimiento también, y que como ya nos avisó una placa antes en la película, la multitud ríe con vos todos los días, pero llora solamente un día, o sea, el día de mañana si hay otra desgracia, probablemente no te va a acompañar. Exactamente. Y al mismo tiempo, a uno le puede parecer muy triste siempre, pero esta cuestión de, bueno, no se puede vivir de sueños, entendiendo que no está mal tener las ambiciones y cumplirlas, pero el problema es tener la ambición de la ambición, o sea, básicamente, y que esa ambición no esté encauzada en un trabajo que la desarrolle. El pensamiento utópico, digamos, ¿no? Lo inalcanzable, aquello que la perfección que se nos promete en algún momento y que nunca alcanzaremos, digamos, ¿no? Nunca sucederá. Vamos a escuchar un poco de música, Villalba. El primer tema de BCO temporada 10. Empezamos con un peliculón, ¿sí? Un verdadero peliculón que a todas y todos los que están del otro lado les recomendamos que se sienten ya a verlo y a entender quién era este tipo, King Vidor.
este norteamericano de ascendencia europea que apareció con una buena porción de melodramas a sacudirnos la cabeza. Totalmente. Esperemos que esta primera canción no tenga problemas de copyright en el futuro. No. Estos comentarios extra programa que hago, perdón. Sí, pero no importa. No importa. Nosotros seguimos pasando música en esta cosa llamada BSO. Vamos a escuchar al hombre de América. Vamos a escuchar a Sandro de América con esto que originalmente fue un tanguito. Pero que bueno, ahora nuestro queridísimo hombre de Banfield lo transforma en esta canción. Sus ojos se cerraron y tal vez de alguna manera lo conectamos con la escena del padre y con la escena de la nena.